Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Aquí repetimos un mes más en algo que ya se está convirtiendo en costumbre, contaros los avances que vamos teniendo en nuestra herramienta y sin tratar de enrollarme demasiado, porque como sabéis vamos sin anestesia directos al grano en unas fechas ya que son muy especiales y por tanto este será nuestro último webinar del año. Aquí veis en pantalla otra persona de la compañía que tengo habitualmente. Ella es Carolina, yo os la presento, forma parte de nuestro equipo de IA, especialista en Muy bien, comunicación. Hola, ¿qué tal, Carol? muy bien, aquí deseando Bien, empezar. muy bien, perfecto. Pues vamos a seguir el mismo esquema de siempre. Yo soltaré, bueno, soltaré. Os contaré cosas al principio de la sesión, unos 10 minutitos Ujú. muy breves para poneros al día en cómo entendemos nosotros que se tienen que hacer las cosas en IA aplicada al derecho, al mundo legal. La sesión se grabará, acordaos. Por lo tanto, si tenéis que salir a mitad sesión o directamente no habéis podido verla en directo, os estoy saludando en diferido. Con posterioridad os vamos a enviar por correo la información y la grabación, ¿vale? Y podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat. Trataré de vehicularlas todas y de resolverlas, y si no las acumularemos y os daremos respuesta en cuanto podamos, ¿vale? Y nada más, solo deciros que si pudierais quedaros hasta el final, sería muy interesante porque al final alguien misterioso, muy querido por Lefebvre, pues va a participar y os va a contar en 5 minutos algo que seguro que os va a interesar. Por tanto, si podéis, quedaos hasta el final. No me voy a enrollar más, que es lo prometido. Voy a compartir ya la pantalla y vamos a empezar directamente con, con esta imagen que es un habitual de estas presentaciones. Lo que pasa es que aquí hemos cambiado el titular porque la conversación es lo que va cobrando forma últimamente. De hecho, gracias a la aplicación de nuevos modelos de OpenAI, esta madrugada hemos estado en el equipo haciendo pruebas sobre el 5.2 en cualquiera de sus variantes, que como sabéis es los modelos de GPT que han sacado para competir sobre todo con Gemini 3.0, el auto, el instant y el thinking. Hemos hecho pruebas en nuestra plataforma y van hacia ahí las conclusiones, es decir, cada vez estamos más cerca de poderos ayudar mejor en lo que supone una conversación con este tipo de herramientas, en la que vosotros tenéis un problema, un dolor, una inquietud, una consulta urgente, y la herramienta mediante el chat. Por eso hablo de que la tranquilidad empieza conversando, ¿no? Qué mejor que conversar y intentar nosotros acercar a lo humano estas herramientas. Eh, Porque en la realidad vuestra, esto es la misma diapositiva que el 30 de septiembre, es decir, aquí no hay variación porque vuestro día a día es el mismo: presupuesto, contrataciones, informes, tributación, tesorería. ¿Qué os voy a contar, no? Lo que vamos a tratar de hacer en los casos prácticos que va a poner en marcha Carol es daros ideas para ver cómo podéis combinar vuestros documentos con las consultas a Genial, los mementos, la jurisprudencia, todo esto, porque la escalera esta mareante es de nuevo la misma. O sea, tenéis mucha documentación que tramitar, normativa que entender, doctrina de autor y de tribunales económicos o administrativos también difícil de rastrear en un plazo muy breve de tiempo, y tratando siempre de que no haya errores. Es decir, esta es la principal idea que queremos trasladarlos, de que haya una verificación siempre posible para que vosotros apliquéis el último paso de verificación y de comprobación de fuentes. Esto sí ha cambiado. Esto se me ha ocurrido ponerlo aquí como muestra de los grandes bloques a los que damos cobertura en nuestra publicación de Derecho Local, que tiene también inteligencia artificial aplicada. Genial. Y son vuestras consultas. Estos son bloques. Desplegarlos era imposible porque no serían diapositivas sin sentido. Y es un servicio que hacemos sin coste ni adicional. Vosotros podéis preguntar cuestiones que os son respondidas, pero a todo esto también se añade la capa de valor de Genial mediante los buscadores nuestros. Por tanto, seguimos pudiéndoos ayudar. Este chico también repite
su aparición, es algo que tenéis que tener en mente porque también los modelos que aplicamos nos dan más velocidad de respuesta, incluso aquellos que tienen algo de razonamiento profundo, ¿vale? Y creemos que con nuestro sistema coherente de verificación de notas, de aparición de todos los datos, quienes lo conozcáis, ahora enseguida lo veréis en marcha y me parece que es la principal garantía de una editorial como la nuestra, ¿no? Em, Ejemplos prácticos, pues estas preguntas, a ver, podría responder a lo mejor alguien muy atrevido sí o no directamente, pero o mojarse con un procedimiento u otro en la licitación, pero la cuestión es que haya una estructura lógica de razonamiento jurídico que os dé la clave de lo que podéis hacer, de los riesgos que podéis correr si tomáis un camino u otro, etcétera. ¿Cómo? Pues mejorando las conversaciones, es decir, podrían ser pasos sucesivos o preguntas que se os pueden ir ocurriendo en el chat y que a día de hoy se pueden hacer estas y otras muchísimo más ambiciosas. No os podéis figurar los clientes lo que acabáis preguntando. Párrafos enormes, ¿verdad, Carol? O sea, 5 o 6 líneas, preguntas una detrás de otra, y esto vais a ver cómo en esta actualización de diciembre y las que vengan en el próximo año, os vais a sentir mejor cuando Genial os conteste. Un punto y seguido. Informe Lefebvre es una prestación que tenemos actualmente disponible en el apartado de bases de datos. Quienes conozcáis la herramienta, en la parte izquierda veréis un bloque de Genial y otro no generativo, en el que intentamos elaborar un puente entre las bases de datos tradicionales y la inteligencia generativa. Si tenéis la suscripción de Genial, yo os animo a probarlo porque al final es como un superdocumentalista que va buscando en índices y aflorando información muy clara. Si habéis usado los mementos, ese estilo es como una super tabla alfabética que va sistematizándolo todo y vais encontrando mementos, jurisprudencia de valor con otra visualización. Esto otro día igual hacemos una conferencia, ponencia o charla para que lo veáis. Esta es mi última diapositiva y la verdad es que cada vez está más llena. Al final, ¿qué es lo que pretendemos con Genial? Elaborar una arquitectura para ser cada vez mejores conversadores con vosotros. ¿Cómo hacer esto por detrás? Pues la participación de los agentes es fundamental. Cada vez tenemos agentes en mayor número y más especializados. Como sabéis, imagino, y si no os lo cuento, son elementos de inteligencia artificial que tienen unas instrucciones claras y que son especialistas en algo. Es como tener un súper despacho multidisciplinar en el que en cada momento pues, tú puedes ir a preguntar a cierta persona súper especialista y que sabe a qué sala de la biblioteca ir para elegir la información adecuada. Te la trae, te la razona y encima no solo eso, sino que puedes hacerle preguntas después. Esa es un poco la gracia de todo el enjambre de agentes que tenemos aquí. Motorizados con filtración de fuentes especializada, eso es la tecnología DeepSeek a día de hoy. Razonamiento sí, pero también filtrado de fuentes para separar el grano de la paja. Porque acordaos que siempre que buscáis, incluso en Google, en muchos sistemas, tienes que tener un destilado fino de información, no puedes leerlo todo. Y esto nosotros lo hacemos de manera óptima gracias a esta tecnología. Las fuentes van a estar presentes y luego la ingeniería de contexto y el prompt ilegal cobra cada vez más importancia porque en una conversación, mm, si fuera una persona, tú agradecerías que se acordara de lo que has dicho 15 minutos antes y que lo enlazara de manera inteligente. Y eso es lo que queremos ir haciendo poco a poco mejor con el chat. Y esto se llama ingeniería de contextos, es tener en cuenta todo lo que hay alrededor para, con un matiz jurídico fino, dar en el clavo. Y para dar en el clavo al final, pues es súper importante vuestro conocimiento. Sabéis que ahora lo veréis con Carol, si no lo habéis visto todavía, una de las grandes virtudes de nuestra herramienta es poder subir documentos propios, 2, 3, 5, 8, y pedirle, oye, con todo esto, esta instrucción síguela
para revisar la legalidad, para un montón de cosas, pero ten en cuenta la información de mis documentos, el pliego, todo lo que me ha caído encima esta mañana y al final, cuando me lo devuelvas, dímelo todo justificado, no te inventes nada. O inteligencia artificial, no me digas tonterías, dímelo con las fuentes del Lefebvre, porque si no, no vamos a ningún sitio. Al final estará alucinando porque GPT es muy travieso y es lo que tiene. Hay que atarlo muy en corto. Esta imagen de la chica y de los chicos de detrás que están hablando, pues podría ser nuestro departamento. No, no es la chica, es Carol la que va ahora a entrar en acción. Por favor, Carol, para empezar a ver esto en práctica. Hemos preparado unos casos muy interesantes. Igualmente podéis formularnos preguntas, como digo, para intentar ir respondiéndolas. ¿Vale? Pues sin más, voy a dejar de compartir. Veo de paso si ha entrado. No. Vale, ya estáis todos escuchando, no hay ninguna duda. Pues Carol, empieza Perfecto. cuando quieras. Pues muchas gracias, Vicente. Voy a compartir yo pantalla y vamos a empezar a hacer esos casos de uso para que vean en directo todo esto que acabamos de contar de manera más teórica y que vean todo lo que podemos hacerles con Genial. Para los que sea la primera vez que veis esta pantalla, como veis hay varios elementos, luego los comentaremos todos, nos vamos a centrar primero en el chat, pero esta es nuestra solución de Genial con inteligencia artificial. Entonces, aquí como ya ha adelantado Vicente, vamos a tener un chat donde realizar todos nuestros flujos de trabajo y donde poder interactuar con la herramienta para que nos ayude a resolver nuestros casos del día a día. Y como veis hay elementos como el historial y los workflows que hacia el final de la sesión también entraremos para que veáis cómo estas herramientas os pueden ayudar. Carol, perdona que te interrumpa, pero María Sí, Jesús y María Luisa dice, y Ángel Cardo, se te oye sí, regular. Yo me acercaría vale. el pinganillo a la boca. Sí. Gracias. A ver A si ver. ahí mejor. Buah, yo súper bien. A ver, tengo los Pues oídos a ver taponados si. del resfriado, pero yo creo que dice Ángel que sí. Perfecto, Sí, mejor. perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, fenomenal, Venga. pues nos mantenemos así. Vale, pues como os decíamos, vamos a empezar por el chat para ver cómo nos ayuda a resolver diferentes casos. Hemos preparado varios ejemplos de situaciones en las que os habéis encontrado en vuestro día a día y que seguro que os resultan familiares. Vamos a empezar por un caso de contratación de servicios de mantenimiento para unas zonas verdes. Seguro que muchas veces habéis tenido que preparar un contrato para un nuevo proveedor y efectivamente, como no es la primera vez que lo hacéis, tenéis ya contratos previos de otros servicios que habéis contratado. Entonces, utilizáis el documento que ya tenéis y lo primero que hay que hacer es revisarlo. Entonces, cuando yo quiero trabajar con un documento en Genial, en estos chat, ¿cómo lo puedo hacer? Podríamos arrastrar el documento directamente hacia la caja para que lo coja y empezar a interactuar con él, o podemos adjuntar gracias al clip. Y como veis, damos dos opciones para adjuntar, bien desde el escritorio y que busque en nuestro ordenador dónde está la documentación, o bien desde el historial. En el historial, si yo entro, voy a encontrarme todos los documentos con los que he trabajado en alguna de las conversaciones, luego profundizaremos más en esta parte, y yo puedo aquí buscar el contrato que quiero en el caso de que ya lo haya utilizado en otra conversación. Y antes de lanzar la petición para empezar a interactuar, veis que sigo teniendo opciones. Para empezar, el chat sigue activo, con lo que yo podría no solo lanzar el documento, sino lanzarlo con una petición ya que quiera hacer. Y si os fijáis, cuando he adjuntado un documento, esto pasa cuando juntamos uno o dos documentos, de repente se activa este botón de tareas sugeridas. Si lo pulsamos, lo que acaba de suceder es que la herramienta nos sugiere una serie de tareas que no son más que unos prompts complejos que os damos ya programados para que podáis arrancar a interactuar con este documento. Esto es muy interesante porque aunque parezcan sencillas las peticiones que podemos lanzar desde aquí, debajo de cada uno de estos botones hay toda una configuración de a veces hasta 2 páginas de extensión que hace que la petición que yo selecciono sea mucho más precisa de lo que yo estoy viendo ahí escrito. Esto es parte de esa ingeniería de prompting que Vicente nos ha adelantado que tenemos dentro de nuestra herramienta. Como veis, simplemente con adjuntar el documento y pulsar, en este caso, una de las tareas sugeridas, la herramienta ya empieza a trabajar y a revisar el documento, en este caso, detectando las incoherencias y contradicciones que puede haber en el documento, que es lo que yo le he pedido. Si os fijáis, con esta ingeniería de agentes que hemos creado, entra en acción el agente concreto para esta tarea y realiza la revisión del documento. Y fijaos todo lo que ha encontrado en esta primera revisión que hace de cosas, datos que no tienen sentido ahora mismo, que son contradicciones o incoherentes con respecto a la redacción del documento. Y cada una de ellas tiene dónde está localizado dentro del texto
y una breve descripción de cuál es la incoherencia que está detectando. ¿Por qué me dices que esto no está bien dentro del documento? Con lo que aquí yo ya tengo un primer análisis bastante interesante de cómo se encuentra este documento. No solamente voy a querer ver, por ejemplo, las incoherencias que tiene, sino también todas las citas que tenga mencionadas este documento, oye, ¿en qué estado está? ¿Ha cambiado algo? Para eso, siempre tenemos el chat debajo para hacer cualquier petición, pero si os fijáis, cada vez que yo adjunto un documento, aparece un botón al lado de verificación de citas. Si lo pulsamos, lo que la herramienta hace en este punto es extraer todas las disposiciones legales y resoluciones jurídicas que están mencionadas en el documento que yo he adjuntado y además va a analizarlas y decirme el estado de las mismas. Con lo que si alguna de las referencias que están ahí mencionadas ha sufrido alguna modificación, está derogada, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, aparecen unas notas que me avisan para que yo pueda saber cómo está este documento a nivel legal. Y por supuesto, si os fijáis, como esta herramienta, por supuesto, lo que tiene detrás es nuestra base de datos y conecta la información, ya sea de la consulta o de nuestros documentos, cada vez que ofrece una referencia legal mencionada, nos la da vinculada, por si yo quiero entrar a revisarla y navegar hacia la base de datos. Esto, disculpa, Carol, es súper Claro. importante para los momentos en los que queráis utilizar documentación vuestra de meses o de años anteriores. Es decir, este momento de verificar citas es la comprobación automática de la vigencia de las fuentes que están dentro de vuestros documentos. Y las etiquetas de color son súper útiles para ver en qué momento legislativo o jurisprudencial está ese documento, para no meter la pata con normativa que ha cambiado, ¿vale? Y aprovecho para contestarle a Neus. Neus pregunta si lo de adjuntar documentos es una novedad. A ver, como sabéis nosotros, desde octubre del 23 que lanzamos el buscador, hemos evolucionado. Yo creo que lo que le está pasando a Neus es que o bien tiene buscador o bien tiene juris, que son los elementos que aparecen en la izquierda de la barra, en la barra de la izquierda, perdón, en chat, buscador y juris. Chat es la unificación de los comportamientos de buscador y juris. Puede que la versión que te ofrecieron a ti, que tienes contratada, sea solamente una de las dos, buscador y juris, porque esas no tienen la posibilidad de adjuntar documentos. Pero esto es mejor que lo preguntes a atención al cliente o a la persona que tengas de referencia, al compañero que te ayude con las contrataciones para que lo comprobéis bien, ¿vale? Ya está. Exacto. El chat engloba esas dos funcionalidades, además de todo el trabajo con documentos. Y lo que sí que a lo mejor es una novedad y eso puede haber pasado más desapercibido es adjuntar. Se puede adjuntar desde el Sí. escritorio. Lo que es nuevo es adjuntar desde el historial, porque antes no teníamos un historial al que consultar. Entonces, eso sí que es una novedad. Por eso hemos hecho esa Los datos, diferenciación. claro, hablando de historial, podéis estar tranquilos, esto requeriría otro webinar, respecto a la privacidad de los datos. No hace falta, a ver, hay personas que nos están preguntando si hay que anonimizar los documentos al subirlos. No es necesario porque eso viaja seguro por dentro, pero si queréis estar 100%, no sé, si estáis intranquilos o intranquilas, lo mejor es que con una herramienta externa o a mano, pues que son muy largos, y con la herramienta externa el problema que tienes es el mismo. Pero yo lo subiría al Efebre y me quedaría tranquilo. Sí, es que al final para anonimizar de Hay forma que subir el automática documento. tienes que pasar, claro. A ver, sí que Y funciona no se reutiliza para contestar otras preguntas. Esto nos lo eso. preguntan siempre. No, explícalo tú, Carol. Así me callo. No, 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 por favor. Que sí que es verdad que lo que decíamos antes en nuestra herramienta lo seguimos manteniendo. Tanto las interacciones que hacéis vosotros al plantear preguntas escritas, como por supuesto cuando subís la documentación, nada de eso se utiliza ni para alimentar ni para entrenar a la herramienta. En el momento en el que vosotros iniciáis una nueva conversación, le dais aquí a nueva solicitud y todo lo que está aquí se borra, la herramienta solo almacena la información si vosotros queréis en el historial, eso luego lo comentaremos, pero no se utiliza en ningún momento ni para entrenar al modelo ni para alimentar, ni si luego otro usuario de otra cuenta pregunta algo relacionado, va a aparecerle vuestro documento o la información, no se queda nada guardado. El documento se almacena, para que nos entendamos, durante la conversación para que el chat pueda mantener la conversación con esa información. Y ya está, y se acabó. De Cero todas maneras, riesgo porque el montaje del servicio no está hecho así. O sea, no exacto, necesitamos esa información. Mm. efectivamente.
Ujú, Siguiendo con este ejemplo en el que de momento estamos en esta fase de revisar este contrato que queremos reutilizar, ya hemos visto las incoherencias que podemos encontrar en él, hemos revisado las citas legales que tiene y ahora lo que yo quiero hacer es, vale, vamos a revisar la legalidad del documento. Entonces, con todo esto que estoy encontrando, ¿cumple o no cumple la legalidad? ¿Cómo se encuentra ahora mismo? Y esto ya es una petición que hacemos en el chat. Como os decíamos antes, y esto lo vamos a repetir varias veces a lo largo de esta sesión porque es muy importante, Genial une toda la tecnología avanzada que hemos desarrollado con toda esta ingeniería de prompting y con toda la ingeniería agéntica que hemos desarrollado propia en la casa en Lefebvre, con todo nuestro conocimiento jurídico exclusivo de la casa, con los mementos, aparte de toda la normativa, la jurisprudencia. Y esta combinación de información no la hacemos solo para responder consultas, sino como estamos viendo ahora mismo, para combinarlo con vuestro propio conocimiento, con vuestra documentación, con vuestras fuentes, para que en una única conversación podáis combinar todas estas fuentes y podáis encontrar la información que necesitáis y que la conversación tenga sentido y sea resolutiva para vosotros. En este caso, que le hemos pedido que revise la legalidad del documento, si os fijáis, nos estructura en dos partes la respuesta a este agente de revisión que ha trabajado. Ha leído el documento, se ha ido a la base de datos a buscar las fuentes relacionadas con el contexto del documento y nos ofrece unos primeros resultados de criterios que no se cumplen con los requisitos de la normativa. Y aquí viene lo interesante. Fijaos cómo entremezclado con toda la información aparecen estos numeritos que no son más que las diferentes fuentes de información de la base de datos donde se ha ido para contrastar mi documento y decirme si cumple o no los requisitos. Yo no tengo por qué creer a la IA cuando hace algo, siempre tengo que verificarla con este y con cualquiera. Y qué mejor manera de verificar y qué manera más fácil que a través de estas notas que a golpe de clic puedo pulsarla y me va a abrir una modal de la referencia que me está diciendo que ha utilizado. En este caso, este marginal del momento de contratación pública. Que quiero profundizar en esa referencia porque me interesa lo que está contando. Desde aquí puedo navegar directamente al documento y apareceré en la base de datos, en el marginal en el que estamos trabajando, pero ya en la publicación completa, para poder revisar lo que necesite. Con lo que fijaros que no solamente la conexión que tiene con la base de datos, sino qué fácil es acceder al conocimiento y acceder a la información que necesito para el trabajo que estoy haciendo. Si seguimos avanzando en la respuesta, vemos varios criterios que no cumplen con la legalidad y luego el apartado en el que nos dice, y esto sí se cumple, todo esto está bien en el documento y no hay que modificarlo. Y por supuesto yo también lo verifico con las diferentes fuentes que, como veis, abarca desde mementos, normativa, actualidad, para revisarlo. Aquí aparece una cosa muy interesante, que es este botón contextual de incorporar correcciones. Este botón, si ahora lo pulsáramos, lo que haría sería redactarnos nuevamente el documento, en este caso el contrato, ya implementando todas las correcciones que me he ido detectando en esta revisión que ha hecho para que el documento tenga la estructura que tiene que tener. En este caso, y por no alargar mucho más este ejemplo y que nos dé tiempo a ver diferentes casuísticas, vamos a pasar al siguiente paso que nosotros haríamos, que sería, vale, pues una vez que ya tengo mi documento revisado y ya lo he corregido, vamos ahora a redactar un anexo para este documento. Y es que, como por supuesto, en este tipo de herramientas no solamente vamos a querer plantear preguntas, sino también hacer funciones de redacción y revisión. ¿Qué está ocurriendo aquí en lo que la herramienta redacta su momento? Si os fijáis, en la petición de redacción yo le he pedido que lo haga conforme a un artículo concreto de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Y qué es lo primero que ha hecho antes de empezar a redactar? Traer el literal del artículo de la base de datos. Esto es muy importante porque es una prueba más, aparte de estas notitas que estamos viendo aquí para comprobar las referencias, de cómo lo que tengo detrás es la base de datos del Lefebvre y cómo efectivamente las fuentes que utiliza para construir, ya sea una revisión, una respuesta a una pregunta o una redacción del tipo que sea, es la base de datos con la normativa. Entonces aquí puedo revisar el literal del artículo que le estoy pidiendo que tenga en cuenta y a continuación ha redactado este anexo que yo le he pedido, como veis, con las diferentes fuentes que ha utilizado para construirlo y con todo un contenido adicional que nos propone. Y de Párate nuevo, aquí, sí, me porfa. paro. A ver, es que ha aparecido el Vale, botón de explica tu razonamiento abajo. exacto. Contestando la pregunta de Parpar,
Vale, ¿vale? se llama poner, sí, el nombre. Eh, Vale. el botón de incorporar correcciones es exactamente igual que el de explica tu razonamiento. Lo que Exacto. pasa es que ha aparecido antes eh, con ocasión de las modificaciones de si se cumple o no se cumple estos criterios, ¿vale? Entonces, pinchando en el botón, en este caso explicaría cómo ha construido esta información que acabamos de ver, y en incorporar correcciones nos daría la posibilidad de reelaborar el texto con esas incorrecciones que ha detectado, ¿vale? Luego, eh, hay cosas que son del historial, Carol, luego las comentamos ¿De sobre acuerdo? cuándo diferentes preguntas. ¿Vale? Y 529 pregunta a qué documentos tenemos acceso. Sentencias y jurisprudencia, por supuesto. Es decir, todo lo que esté referenciado en los mementos y aparezca también en la normativa que sea necesario para construir la respuesta, os lo va a traer, incluyendo, si están citados en el memento, por ejemplo, órganos como la Agencia Española de Protección de Datos o los criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Respecto al contenido de tribunales muy específicos o de doctrina muy específica, preguntad a vuestra persona de referencia de fiebre o atención al cliente porque hay en mayor o menor grado volumen de información. En esto estamos muy Perfecto. atentos porque para que Genial funcione súper bien es necesario que tenga nutrientes, ¿vale? Y la calidad de esos nutrientes los controla editorial. Redacciones de mementos, editorial del resto de contenidos, jurisprudencia, legislación. Si necesitarais algún tribunal, algo que echéis en falta, nos lo decís por esta vía. Vale, ya está. Exacto. De todas formas, aparte de las referencias que estáis viendo aquí numéricas, si os fijáis, cada vez que aparece una referencia legal vinculada, una sentencia, un artículo, también lo da vinculado. A ver, hay que mencionado, madre mía, lo da vinculado, perdonadme, Sí, para que podáis consultarlo. Y de todas formas, como ya conocéis nuestros mementos, una vez que entráis en la modal y veis en este caso este marginal, toda la normativa, todas las referencias, las directivas que estén mencionadas, como siempre en el memento, están vinculadas, referenciadas y sí. Ya conectadas ves, por para ejemplo, poder hay un tribunal consultarlo. específico de responsabilidad de recursos contractuales, por ejemplo. O sea, ahí sí que Efectivamente. sí, sí, Tribunal de Cuentas también. Es decir, en mayor o menor grado, dependiendo del asunto que preguntéis. Por esto es tan interesante la modal, que es lo que comenta Carol, es esta pantallita, este recuadro, Sí, donde uno tiene que hacer el esfuerzo humano de leer todo eso para estar seguro, primero, de que la IA no se inventa nada, que no es el caso, y después que hay muchos vínculos que, por otro lado, aprovecha el agente de filtrado de fuentes que os comenté yo al principio. Es decir, nosotros le pedimos a la herramienta que cuando hacéis una consulta, que vosotros os comportéis como profesionales y la herramienta empezará a rascar filtrando las fuentes yendo a cada enlace de dentro de las cosas de la base de datos. Por eso podéis estar tranquilos de que si hay resultados y contenido de esas fuentes aparecerá. efectivamente. Vale, pues como veis, habéis visto cómo podemos hacer un flujo de trabajo completo desde revisar un documento, corregirlo, Ujú. modificarlo, incluso redactar a partir de ese documento, siempre consultando la base de datos y verificando fuentes. Vamos a dar la nueva solicitud y vamos a plantear otro escenario. Imaginaos en este caso que en el ayuntamiento habéis recibido una reclamación interpuesta por un ciclista que sufrió un accidente circulando por un carril bici debido a los desperfectos que tiene este carril bici, ¿vale? Y os llega la reclamación. En este caso, tendríamos un documento con el que trabajar, pero también está el escenario en el que diga, vale, yo tengo clara la reclamación y simplemente quiero hacer unas consultas, no hace falta que suba el documento, ¿vale? Pues directamente, en este caso, vamos a buscar qué jurisprudencia respaldaría la indemnización por daños personales que nos están reclamando. Nosotros directamente lanzamos nuestra consulta y le pedimos a Genial que nos busque esta información. Y esta barrida que estáis viendo por aquí, que ya la hemos visto antes, aunque no la hemos mencionado, hace referencia a esta tecnología DIP y a este agente de filtrado de fuentes que está mencionando Vicente en la exposición, Sí, en la que la herramienta lo primero que hace es entender nuestra petición e irse a la base de datos a decir, vale, de todas las fuentes que hay aquí, ¿cuáles son las que realmente me interesan para el caso concreto que está exponiendo ahora mismo el usuario? En función de eso, llama, en este caso, al agente de jurisprudencia y el agente de jurisprudencia, con esa selección de fuentes, construye la respuesta que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y esta respuesta que estamos viendo
es muy interesante. ¿Por qué? Porque si os fijáis, vamos a dejar que termine, lo que va a hacer en este caso que estamos consultando jurisprudencia es estructurarnos un caso. Entiende que yo le estoy planteando una casuística y me explica qué asunto está detectando. Como veis, lo ha cogido perfectamente. En base a eso, ¿qué me va a ayudar? A hacer una estrategia para yo preparar este caso, que puede ser luego terminar redactando un documento o presentar una demanda o lo que necesite. Si os fijáis, me va a buscar casos similares a los hechos que yo le acabo de exponer ahora mismo. Aquí me explica qué criterios está utilizando para buscar esos casos y a continuación me selecciona las sentencias que más me interesan. No solamente me las da vinculadas, sino que además me da la referencia. Y a continuación me explica en un breve resumen por qué me interesa esta sentencia para los hechos que yo acabo de exponer. Pero no queda aquí este primer informe que la herramienta realiza, sino que además me propone una estrategia que, oye, con el objetivo que me acabas de decir que tienes, te propongo esta argumentación. ¿Por qué está haciendo esto? Fijaos que yo en la petición le he dicho, ten en cuenta que yo represento a la administración. Si yo no se lo digo, aún así la herramienta va a coger dos posiciones y ahora veremos cómo siempre me va a interesar la respuesta. Pero en este caso, como yo le he dicho cuál es mi posición, ya me está dando una estrategia para mi caso y me la respalda con sentencias de donde sale una estrategia como esta en un caso similar. Pero si os fijáis, a continuación hay un análisis de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay parte que tienes que tener en cuenta de, oye, la parte contraria puede venir por aquí y esto también te puede interesar tenerlo en cuenta y siempre lo referencia con las sentencias que respaldan esto. Por eso os decía hace un momento que si yo se me olvida decirle qué parte soy o no le especifico un objetivo, como la herramienta siempre me va a hablar de argumentos a favor y argumentos en contra, me va a comentar las dos posiciones, yo ya veré cuál es la mía y cuál es la información que me interesa desde un punto y desde otro, porque ella tiene en cuenta todo el global de la exposición de hechos que yo le he planteado para hacerme este informe y darme una visión global. Si os fijáis, a continuación, aparte de una breve conclusión, aunque yo sigo teniendo aquí, insisto, la caja de chat para continuar con mis consultas, me encuentro con 5 habilidades. ¿Qué hacen estas habilidades? Me van a proponer más información relevante para los hechos que yo he expuesto y me va a seguir dando sentencias relacionadas con esta casuística. Por ejemplo, si yo pulso elementos de prueba, me va a exponer todas las evidencias y pruebas que favorecerían el objetivo que yo tengo, que necesito tener en cuenta para estos hechos que he expuesto. No solamente las va a catalogar, a clasificar y a enumerar y a explicar, sino que además nos va a referenciar las sentencias de casos similares al mío en el que tener en cuenta estas pruebas favoreció un objetivo como el que yo le he contado. Fijaos toda la información que estoy consiguiendo, no solamente de sentencias y referencias legales para mencionar, sino del análisis que está haciendo de la información, de cómo la expone y de lo fácil que me está haciendo el estudio de este caso. Y lo único que hemos hecho todavía ha sido lanzar una petición y pulsar un botón. Aquí esto funciona así porque nosotros en el equipo estamos casi el 100% del tiempo pensando en el caso de uso del usuario. Es decir, queremos hacer cosas útiles con la IA, no solamente fuegos artificiales. Y al final el usuario en estas búsquedas de jurisprudencia lo que pretendía en realidad, lo que obtenía eran listas de resultados muy largas de, de leer y de entender, etcétera. Pero lo que al final está preguntando cuando tú buscas jurisprudencia sobre un asunto, por más que le digas busca jurisprudencia sobre este atropello, este evento con el ciclista, lo que en realidad estás buscando son resoluciones similares en hechos a lo que a ti te sucede y con un objetivo determinado. Y además quieres, para completar el escenario, una estrategia completa del punto de vista de las sentencias que van en dirección contraria. Entonces, articulado así, eh, realmente se supera el concepto de búsqueda de jurisprudencia porque te está razonando y te está ayudando en tu despacho, en el día a día, en tu oficina, en tu corporación a resolver muy velozmente o al menos, no, si no ya a resolver, al menos a dar un escenario sobre el que trabajar muy, muy pegado a tu asunto. Efectivamente. Además de todo esto, luego tenemos una parte muy importante que se encuentra en todas las sentencias de la base de datos y es que cuando yo pulso aquí una referencia, el tipo que sea, cuando entro, Sí. directamente lo que me encuentro
no solamente es un resumen extenso del contenido de la sentencia, en vez de que me aparezca todo el texto aquí que yo ahora revise, me da los conceptos principales. Puedo revisar la ratio decidendi, los conceptos clave, hechos relevantes, medios de prueba, alegaciones de las partes, conclusión, fundamentación y relevancias jurídicas de esta sentencia. Fijaos cómo no me hace falta ni ir al documento y ya puedo revisar si esta me interesa o no. ¿Qué ocurre si de repente digo, sí, me interesa bastante y la quiero estudiar? Cuando yo le doy a ir al documento, aparte de ya estar, como hemos visto antes, dentro de la base de datos para poder revisar el texto, nos encontramos dos puntos donde la inteligencia artificial nos da soporte para que este trabajo lo hagamos de una manera más ágil. Es este botón de análisis y el de resoluciones similares. Cuando pulso el de análisis, me encuentro un resumen con los elementos esenciales del análisis, que es esta ficha que acabamos de revisar de ratio decidendi, etc. Pero además tengo esta caja de preguntas. Esto es muy interesante porque aquí se genera un espacio en el que yo puedo lanzar cualquier tipo de pregunta o de petición y solo voy a obtener respuesta de la sentencia en la que estoy trabajando. Si pregunto algo sobre un hecho o un suceso que no ocurre en esta sentencia, no está recogido, me va a indicar que no hay información en este texto, con lo que yo puedo de una manera más ágil, en vez de leerme la sentencia entera, ir pidiendo la información que yo quiero. Por ejemplo, Em, haz una cronología de los hechos. O ocurre esto en la sentencia, lo que sea. Como veis, Ujú. en cuestión de segundos, extrae la información de la sentencia del documento en el que estoy y la expone, si no le pido formato, en el formato más cómodo, si le digo que me haga una tabla, pues en tabla. Entonces, el estudio del trabajo de la documentación se vuelve mucho más ágil. Una vez que yo termino de trabajar con esta sentencia, si me ha encantado, veo que me encaja y quiero ver sentencias con soluciones similares, la IA vuelve a ayudarnos en este botón que cuando lo pulsamos nos permite revisar una breve ficha de la sentencia en la que estoy con los hechos, cuestión planteada, conclusión y argumentación para no perder la referencia y a continuación una recopilación de sentencias relacionadas por orden cronológico con los mismos hechos, cuestión, si alguna de ellas me interesa, cuando la pulso me llevaría a la ficha y de aquí al documento. Entonces, como veis, toda la interconexión que tenemos entre la documentación hace que da igual por dónde empiece yo a revisar, cuál es la primera referencia que parece que me interesa, que siempre voy a llegar a la documentación y a los puntos que están relacionados con la consulta que yo he planteado. Volvemos para atrás. Como Perfecto. veis, Aquí, Parpar nos pregunta que cuando hace su solicitud de jurisprudencia, tiene dificultades para acotar el orden jurisdiccional, es decir, seguramente le está ocurriendo que le salgan sentencias tanto del orden civil como del administrativo. Habría que ver el asunto concreto, pero probablemente afinando la descripción en detalle de los hechos, se incline la balanza hacia un orden u otro. Es decir, aquí eh, pensamos que la mejor solución, ya teniendo una base jurídica al margen tradicional en la que tú puedes entrar y acotar tribunales, órdenes, etcétera, aquí la gracia estaba en apuntar a los hechos concretos y solo con afinar esos hechos debería salir un orden determinado. Aún así, en la parte inicial del informe, sube un poquito, sí, Carol, en los 6 casos más similares son solo 6, pero después puedes seguir investigando información relacionada al mismo orden. Es decir, el concepto de filtro es diferente. Pero bueno, podemos eh, plantearlo atención al cliente si te parece, Parpar, y ellos que nos deriven al buzón de soporte de la información para que podamos probar tu caso concreto. exacto. Y siguiendo con este trabajo, una vez que yo he hecho mi consulta y he revisado las sentencias que me interesan, ahora lo que necesito es que redacte una contestación a la reclamación interpuesta por el ciclista, incluyendo la jurisprudencia que acabamos de ver que aplica para mi caso. Y como hemos visto antes, ya la herramienta llama, en este caso, al agente de redacción y teniendo en cuenta el trabajo que hemos hecho previamente, redacta la información que le estamos pidiendo. De esta manera, como veis, esta herramienta, este chat que hemos desarrollado, aúna todas las funcionalidades que a día de hoy vemos que los usuarios nos pedís para hacer una base de datos con inteligencia artificial.
lanzar consultas, buscar jurisprudencia, redactar, analizar, revisar cualquier funcionalidad con o sin documentos que vengáis necesitando, pero con el plus y el añadido de que la conexión que hemos hecho con nuestra base de datos y con nuestro conocimiento hace que la calidad de la respuesta os ahorre muchísimo tiempo, tanto en la verificación, ya que hemos visto lo fácil que es con las notas, como en la revisión de las respuestas que está dando la IA para el caso planteado. Y una de las cosas Perfecto. más interesantes que pasa cuando redactamos, vamos a ver si termina, es que si os fijáis, aparte de tener las notas para revisar y ese explica tu razonamiento que ya hemos comentado antes con el botón contextual, nos encontramos cuando nos ponemos encima de los distintos apartados del documento, se sombrean y aparece como un iconito de unas estrellitas. Esto nos permite una interacción con el párrafo. Si yo una vez que he revisado un documento redactado veo que a lo mejor este párrafo, pues oye, necesito más información o quiero modificar algo, podría hacer la petición que sea desde el chat, pero la herramienta nos permite este espacio para interactuar directamente con el párrafo que yo quiera y pedirle la modificación que necesite. Por ejemplo, en este caso, amplía la información. Cuando yo le lanzo esta petición, no es que me vaya a contar más texto porque sí, vacío en el párrafo que le acabo de pedir, sino lo que le estoy pidiendo es, oye, vuelve a hacer esta búsqueda, la búsqueda que has hecho para redactar este párrafo concreto y tráeme más información de la base de datos. Y fijaos cómo no solamente efectivamente crece la extensión de la redacción, sino que también aparecen bastantes más referencias utilizadas para respaldar esta información. Entonces, como veis, es una manera también creemos que muy práctica para editar el documento, aparte de todos estos cuadros que aparecen en amarillo para incluir la información que necesito y toda esta parte de contenido adicional que, como veis, también se sombrea cuando nos ponemos encima. Y aquí, en vez de interacción con el párrafo, nos pregunta si este contenido que nos está proponiendo nos resulta interesante y queremos añadirlo a la redacción, en cuyo caso tendríamos que pulsar el clic. Veis que desaparece del contenido adicional y ha pasado a formar parte de la redacción propia del texto. ¿Verdad? Vale, Muy bien. pues si os parece, vamos a ver un último caso de uso que también creemos que os puede resultar bastante útil, en el que habéis lanzado una propuesta de un pliego para perdón, el suministro e instalación de 50 ordenadores portátiles para un ayuntamiento. Entonces, tenemos el pliego que ya hemos redactado y nos acaba de llegar una oferta. Entonces, vamos a ver si esta oferta cumple o no los requisitos que hemos pedido. Hablando Vamos de allá. pliegos y también para que puedas toser a gusto, Gracias. le contesto a Erlands. Pregunta cuál es el límite de tamaño de los documentos que se pueden cargar, porque claro, se me ha venido a la cabeza recuperar esta pregunta con ocasión de los pliegos. La herramienta actualmente permite subir hasta 10 documentos de forma simultánea eh, em, de un tamaño que oscila entre los 10 y los 12 megas por documento, que esto en texto es mucho, pero no, yo probaría subir lo que necesitéis, porque igual uno de 150 folios os lo coge a la perfección y uno de 3 folios, el OCR, que es una herramienta tecnológica para leer toda esa información, puede liarse con marcas de agua, con sellos mal configurados que tienen texto dentro, etcétera. Es decir, depende del documento que subáis. Pero probadlo y con estos límites entendemos razonables, pero ojo, lo hacemos así no porque no seamos capaces de aceptar 100 documentos, sino porque con 10 documentos hemos visto que la gran mayoría o eh, casi la totalidad de los casos de uso los manejáis bien de esta forma y la IA responde con garantías. Porque no es tanto aceptar 30 documentos y empezar a hacer cosas, sino que tenga sentido jurídico y que sea útil para el profesional. ¿Vale? Exacto. Entonces, como hemos visto antes, cuando hemos hecho el primer ejemplo, hemos visto que podíamos adjuntar un documento, iniciar las tareas sugeridas, podíamos hacer una petición, pero ¿qué pasa si yo lanzo el documento y no le pido nada al chat? Lo que ocurre cuando no doy ninguna orden y simplemente ofrezco un documento es que la herramienta por defecto extrae la información y me ofrece un breve resumen de los documentos. A lo mejor puede ser un documento que me acaba de llegar y no tengo ni idea de qué trata. Pues aquí
me pone en contexto para decirme por dónde podría empezar a trabajar. Y ahora sí, yo le voy a pedir que analice la oferta que le acabo de adjuntar en relación a los requisitos que están recogidos en el pliego. Y como veis, la herramienta va a contrastar un documento con otro y además con la información de la base de datos y nos va a hacer este resumen de revisión en el que ya estamos viendo cómo nos ha puesto un primer apartado de todos los requisitos que no se cumplen y ahora estamos viendo todos los requisitos que sí se cumplen. Ahora subo para que lo veamos con más detenimiento dentro de la oferta en relación con el pliego y con la normativa que Sí. está revisando de la base de Esto datos. es un descanso grande, sí, porque claro, al confrontar documentos, lo aseguraos de lo que sale como siempre, pero se avanza mucho con esto, sí. Exacto. Entonces, fijaos cómo por cada uno de los que está encontrando, dice, mira, el pliego recoge esta información para este punto, la oferta menciona esta otra información y, por tanto, hay una disonancia que implica que esto no se cumple. Y, por supuesto, también la normativa que hay detrás que respalda esta decisión de, oye, esto no cumple o esto sí. ¿De acuerdo? Con lo que veis, fijaos. Información en lenguas cooficiales y extranjeras del mismo modo, es decir, si subís un documento en otra lengua, os contesta en castellano por defecto, pero podéis pedirle que siga en la lengua cooficial deseada y luego el texto final igual, lo hacéis de esa forma y lo acepta sin problemas. Efectivamente. Imaginaos que ahora, a raíz de esta conversación, a mí me surgen una serie de preguntas. Oye, y ahora, en relación a esta información que yo acabo de recabar, ¿cuáles son las causas de exclusión por las que deba rechazar esta oferta? ¿O cuál es el procedimiento para informar al proveedor? Bueno, pues me surge una serie de preguntas y aquí se las planteo a la herramienta para que busque esta información en la base de datos y me comente cuáles son estos requisitos, cómo puedo yo ahora tramitar o gestionar esta información que acabo de recibir. Y veis cómo cuando yo lanzo una pregunta, la herramienta también me ofrece una estructura organizada que hace que la información sea mucho más revisable. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es responderme a la pregunta que yo le estoy haciendo. Y por supuesto siempre voy a tener las notas, las referencias para que yo pueda contrastarla. Después analiza las consultas que yo le he hecho a través de preguntas que responde y que amplían la información de lo que yo estoy preguntando, siempre acompañado con las fuentes para contrastar. Si hay alguna especialidad recogida por territorio, tengo aquí un apartado que me lo va a especificar para que no se me escape por si yo de repente no lo he concretado, pero es verdad que me interesaba. Y para finalizar voy a revisar un resumen comparativo. Esta tabla es muy interesante porque es DIVA. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de la pregunta que yo hago, va a tener más o menos columnas y va a recoger una información u otra. Se adapta 100% a la información que está viendo arriba y me ofrece en formato tabla un resumen en el que yo puedo de manera muy visual recoger la información de la respuesta a las preguntas que he planteado. Y por supuesto, como nos pasaba con el agente de jurisprudencia, me encuentro una serie de habilidades que me acompañan a esta respuesta por si yo quiero ahora profundizar en ella o preparar una negociación en base a esto o necesito una explicación coloquial de esta respuesta para trasladársela a mi cliente. Pues en vez de pensar en el chat, aquí tengo esta información que la herramienta me sugiere y que me ayuda. Una vez hecho esto, pues yo, dentro de mi flujo de trabajo, ya desde aquí podría pedirle que pues redacte un informe preliminar que recoja estas conclusiones del análisis del pliego con la normativa aplicable para que ya a nivel interno lo estudiemos y veis cómo aquí va haciendo la redacción. Una funcionalidad bastante interesante que no la hemos mencionado y que por supuesto está acompañando durante todos los diferentes flujos de trabajo que hemos hecho es esta de exportación. Y es que al final de cada redacción que la herramienta realiza, aparecen estos iconos para copiar, descargar, enviar e imprimir esta última información que la herramienta ha redactado. No solamente es un acceso rápido para salvar la información, sino que además, si copiáis o descargáis desde aquí, arrastramos el texto y arrastramos también los vínculos de las referencias legales. Con lo que, pues, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto antes, que teníamos una selección de sentencias que me interesaban. Si yo me descargo esta información, se me va a descargar no solamente el texto, sino también todas las referencias y los vínculos de las sentencias o los mementos o la información que haya utilizado como fuente
para que yo pueda revisarla también posteriormente. Como veis, aquí tenemos la redacción y esto es una de las muchos ejemplos que se nos han ocurrido y queríamos que vierais de cómo podéis exprimir nuestro chat. Pero como os hemos adelantado al principio de la sesión, el chat no es lo único que os ofrecemos para trabajar, sino que tenemos todos estos workflows. Ahora mismo os hemos ofrecido 12 workflows, esto vendrán muchos más, ¿verdad, Vicente? Para, Sí, para complementar. sí, sí, si los usan y les gusta, sí. Es decir, esto Bueno, está claro. vivo. O sea, no, claro, claro, esto hay que Lo tienen que vigilarlo. usar. Sí, porque haces algo que te parece muy chulo, pero la gente no lo utiliza, pues tendrás que quitarlo. Sí, Pues a ver, dejamos de la verdad es hacerlo. que sí, están siendo bien recibidos por lo que ahora os comentará Carol. Digo una cosa ya que me has dado paso. Sí, Se suben documentos en lenguas cooficiales, no le queda claro a una colega ¿vale? si contesta en la misma lengua o no. Por defecto contesta en la lengua en español, lengua castellana, Ujú. eh, pero si quieres explícitamente que te conteste así, tienes que indicárselo en la instrucción. Al final de tu petición le dices, redacta un nuevo contrato ampliado, diferente o revisa la legalidad, punto, contesta en euskera, catalán, inglés, neerlandés, lo que En toque. chino, lo que quieras. ¿Vale? Sí, sí. Sí, eso es. Ujú. Exacto. Vale, pues los workflows, que son estas partiditas que estáis viendo aquí, al final son unos flujos de trabajo automatizados que os damos ya programados, no solamente para que os agilice vuestro día a día para realizar estas funciones como contestar una demanda proponiendo estrategias o analizar una notificación administrativa o incluir una cláusula en un contrato según el convenio, aparte de todas estas funciones, porque es muy difícil replicar algunas de ellas, hay que ser un usuario muy experto en inteligencia artificial para replicar el paso a paso de una manera tan ágil que os ofrecemos aquí ya de manera automatizada, incluso porque muchas de ellas, como por ejemplo respuestas del Tribunal Supremo, no se podría replicar en el chat. Ahora os enseñamos Eso el es. porqué. Eso es. Siempre Ujú. vais a poder revisar esta información de saber más, donde tendréis el paso a paso, la información de qué va a pasar si yo ejecuto este workflow, que es lo que, lo que espero que suceda cuando lo pulse, y luego la opción de iniciar. En función del workflow en el que entréis, vais a ver que la experiencia es completamente guiada. En este caso, nos pide que escribamos nuestra petición. En otros, nos pedirá que adjuntemos un documento. Y lo único que tenemos que hacer es lanzar la consulta y ya el flujo empieza a trabajar solo sin que yo pida nada más. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Le he pedido, oye, quiero saber qué dice el Tribunal Supremo sobre la obtención fraudulenta de la clave de un ordenador por un funcionario público. Le planteo una consulta, una temática. ¿Y qué obtengo en este flujo y por lo que no se puede replicar? Solo solo información y sentencias del Tribunal Supremo. Esto, la única manera que hay a día de hoy de hacerlo es irse a la base de datos por la vía tradicional, poner los filtros del Tribunal Supremo y ahí seleccionar entre los miles de resultados que salen cuál es el que me interesa. ¿Qué obtenemos aquí? La agilidad que nos ofrece la inteligencia artificial, pero aplicada de tal manera que vosotros no tenéis que estar peleando para que nos entendamos con la conversación, explicando una petición muy compleja para que solamente utilice esta fuente. Lanzo mi petición y este workflow ya sabe dónde tiene que ir a buscar y lo que tiene que hacer. Y fijaos qué respuesta más interesante. No solamente ha ido los diferentes agentes, como ya os hemos comentado antes, a analizar la consulta, buscar la fuente, filtrarla y al final redactar, sino que nos ofrece un informe jurídico explicado solo con la información del Supremo. Una introducción a la consulta que hemos hecho, nos expone el marco jurídico y ahora sí nos expone qué dice el Tribunal Supremo. Diferentes sentencias, como por ejemplo esta de octubre de este año en relación a esta información, nos la da vinculada y nos ofrece también en la nota, nos hace una explicación de qué ocurre en esta sentencia y qué nos interesa y por último una conclusión. Entonces, esto, que parece fácil y parece muy inofensivo, como dices tú muchas veces, Vicente, tiene toda Sí, una ingeniería detrás muy importante. sí, sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que para el usuario sea fácil e inofensivo. Es decir, ellos ya Sí, sí, tienen sí, bastante con totalmente. preocuparse de sus asuntos. Y hablando de preocupaciones, nos traslada J-Cerda una pregunta técnica respecto a la posibilidad de integrar nuestros servicios en plataformas de tramitación electrónica. Estamos estudiándolo, pero tiene mucha miga y muchos peligros. Ujú. Eh, sí, son APIs. No hay una API universal de momento que hayamos encontrado, pero y la dificultad es adaptarse a cada proveedor de servicios o cada plataforma.
pero es algo que está en la casa promoviéndose para, lógicamente, dar cobertura a esas necesidades. Pero no, de momento lo siento, pero no podemos arrojar conclusiones todavía. Exacto. Y en los últimos minutillos que nos quedan antes de esa aparición estelar que os hemos anunciado Sí, sí, al final, sí, 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 sí. vamos a dedicar esta breve explicación al historial, que es una de las novedades que hemos incorporado recientemente. Lo encontramos aquí arriba en esta primera versión y si os fijáis por defecto, lo que vosotros vais a ver es esta carpeta de documentos y esta carpeta de conversaciones. Aquí, como en cualquier historial, se almacena la información de las diferentes conversaciones que habéis tenido. Si os fijáis, por defecto, en este caso que es el último workflow que hemos lanzado, se queda el nombre del workflow, si no, aparece la primera petición. Pero, aparte de la fecha y la hora, en esos 3 puntitos nosotros podremos tanto renombrarla como eliminar la conversación si yo no quiero mantenerla, como moverla. ¿Dónde las movemos? A estas carpetas que desde esta opción de nueva carpeta podemos crearnos. ¿Para qué? Para clasificar, pues como he hecho yo aquí en diferentes ejemplos, la información de las diferentes conversaciones. Si yo estoy trabajando en un caso concreto o en una gestión concreta y lo hago a través de diferentes flujos de trabajo, distintas conversaciones, workflows, etcétera, puedo querer crear una carpeta para tenerlos todos recopilados y volver sobre ellos. Este como ejemplo. Entonces aquí, como veis, podéis Eso crear es. tantas carpetas como queráis y mover tanto las conversaciones desde aquí. Cuando yo le doy a mover, me aparecen todas las carpetas que tengo creadas y selecciono, o también la documentación. Los documentos, esta carpeta de documentos que está aquí, se almacena a modo informativo para que tú sepas qué documentación has utilizado en las diferentes conversaciones, pero también te podemos mover la carpeta, eliminarla, renombrarla, pero como os hemos adelantado antes, es meramente informativo. Aquí no está vuestro documento, simplemente Eso es es. saber con qué documentación propia habéis trabajado, pero no se almacena y, como veis, la podéis eliminar. Si alguno de vosotros no Ujú. os da tranquilidad o no os gusta esta funcionalidad, Sí. también existe la posibilidad de que tengáis la herramienta sin historial. Llamaríais Eh, la atención al cliente y ahí los compañeros Eso es. gestionarían la desactivación de esta Pues, funcionalidad. pues en 20 a 30 segundos, como en la radio, voy a ver si soy capaz. Primero, podéis decidir si trabajar o no con el historial. Tenéis que Exacto. decírnoslo. Cuando contratáis la herramienta, viene por defecto con el chat, ¿vale? Podéis eliminar las conversaciones y la huella de documento, que el documento como tal no se almacena, en los 3 puntitos. Si dais de baja el servicio, hay un automatismo previsto para que esa información se elimine automáticamente, con lo cual nosotros no queremos guardarnos nada vuestro. Finaliza la relación contractual, se elimina la información, ¿vale? Y respecto a la seguridad de los datos, que también nos preguntaba Parpar, gracias Ujú. por tu proactividad y tu dinamismo. Sí, Parpar muchas ha hecho un gracias. montón de preguntas. Lógicamente hay un documento que podemos compartir con vosotros desde atención al cliente o la persona de referencia de la editorial que tengáis, con toda la batería de certificaciones que tenemos, que ya es cada vez más grande, del Esquema Nacional de Seguridad, 42.001, 27.001, etcétera. Si necesitáis esa información, os la podemos dar. Evidentemente, nuestro DPO y todos estamos focalizados en los datos, porque aquí ya no es una simple consulta lo que haces, sino subir documentación de mayor riesgo. La comunicación por voz lo vais a tener. La comunicación por voz está, bueno, la grabación os la vamos a mandar por correo electrónico, no os preocupéis. Y la ¿Vale? grabación por voz, de momento, existe, como veis arriba, en algún buscador de la casa, en la grabación por voz. No, no sé si entiendo bien la comunicación por voz la vais a tener. Entiendo que es pinchar en el micrófono y dictar la Sí. pregunta. Eso existe para la base de datos tradicional. Eh, para la inteligencia artificial, de momento no, pero creo que vamos, las pruebas que he hecho con algún cliente que tenemos con un grado elevado incluso de discapacidad, le ha funcionado bien la accesibilidad nativa de su sistema. Es decir, si tiene Mac o tiene de Apple o tiene Microsoft, etcétera, o en el móvil, hay herramientas para eso. Ujú. Pero la legislación sobre accesibilidad nos obliga, por tanto, estamos en ello, ¿eh? Y Sí. creo que ya está como ChatGPT, intercomunicación con la IA. Bueno, sí, creo que es eso lo que estaba preguntando. Nos Pues callamos, Carol. Redoble de tambores, va a hacer su sí, aparición voy a dejar de compartir. la persona misteriosa
y os va a contar unas pinceladas de algo muy importante que va a suceder en breve en la editorial. Es nuestro compañero Antonio Hurtado, que ahí aparece, director de formación del Lefebvre, de larga trayectoria. No voy a decir nada más, Antonio. Bueno, pues Vicente, muchísimas gracias. He estado callado todo el rato porque una vez que he estado escuchando, la parte que hablaba, claro, el último ejemplo también la podemos utilizar nosotros desde formación, que presentamos ofertas a la administración y por lo tanto podemos ver si concurrimos bien o no a los pliegos. En cualquier caso, muchas gracias. Simplemente os voy a hablar, no creo que llegue ni a 5 minutos, del Congreso Nacional de Contratación Pública que ha tenido lugar este año. Os voy a compartir un mini documento y simplemente os pedimos 3 minutos de atención al tiempo que entiendo que Lola está lanzando la encuesta de calidad. Entonces, Encuesta, sí, es importante que contestéis para valorarnos a Carol y a mí y el contenido de la sesión, porque eso lo aplicamos para las próximas. vale, entonces yo comparto, prácticamente no veo, es decir, si me tenéis que interrumpir, me interrumpís. Bueno, como os decía, os queremos presentar el Congreso Nacional de Contratación Pública, la segunda edición que tiene lugar dentro de nada. Estamos a las puertas de Navidades, pues a la vuelta de Navidades, el 9 y 10 de febrero del 2026. Segundo Congreso Nacional que lo realizamos en Santa Cruz de Tenerife, donde, bueno, pues aquí os dejamos algunos datos. Máximos expertos del sector público. Están muy bien las herramientas que tenemos, que tienen claramente ese efecto wow, pero es un lugar de networking donde existen grandes profesionales tanto del sector público como del sector privado, ¿vale? Congreso, pues como suele suceder, que se emite de manera híbrida, tanto de manera presencial como en streaming. Hay que decir que la parte presencial prácticamente tenemos un sold out de entradas, es decir, están prácticamente vendidas, quedan muy poquitas y por eso os pedíamos una pequeña cuña publicitaria para llamar la atención de aquellos que lo están pensando, que no tarden mucho tiempo. En cuanto a los directores académicos, son los mismos. José María Jimeno Feliu es altamente conocido en el mundo de la contratación pública, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y Pilar Cuesta de Loño, que es secretaria del Consejo de Estado. Como estamos en Santa Cruz, en una fecha también muy indicada, porque es febrero, prácticamente en el momento que están los carnavales, tenemos el coordinador académico, que es Israel Expósito, dentro de la parte académica, ¿vale? Profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Os vamos a dejar en el chat el enlace a lo que es la web del Congreso por si queréis profundizar. Los directores académicos ya os los he mencionado, María Jimeno Feliu y Pilar Cuesta del Oño. Y en cuanto a lo que es la programación, pues os dejo el primer día, son 2 días, un día completo y medio día después. Temas interesantes, pues todo el tema de inteligencia artificial, que la tenemos en la tarde del primer día, tocamos tema de inteligencia artificial, temas de integridad, que ahora mismo está sonando mucho, toda la problemática de la integridad en la contratación pública. Y el segundo día, temas de gobernanza, por ejemplo, ¿vale? En cualquier caso, primeras espadas del mundo de la contratación pública, sector privado y sector público. Entradas, os dejamos los precios, aunque os dejaremos también el precio de las entradas, y hablaros de la primera edición, porque esta es la segunda edición, que es el año que viene. La primera edición, bueno, también os dejaremos todos aquellos que quieran ser patrocinadores, hay diferentes tipologías, tenéis mis datos. En cuanto a lo que es la primera edición, lleno completo, 720 asistentes, 540 presentes, 180 virtuales, 33 ponentes, expertos allí, un montón de colaboraciones que las tenéis debajo. Las mismas o muy parecidas, estos son todos los colaboradores de los congresos de Lefebvre, que como sabéis son iniciativas tanto de marca como desde formación, que lo que buscan son temas muy específicos y abrir luz precisamente en ese tema. Y algunas fotos del congreso de la primera edición. Bueno, ha sido muy poco tiempo, pero sí que es bueno ser conscientes que es un entorno ideal precisamente para hacer ese networking y para resolver esas dudas que tenemos en el día a día. Y encima en un sitio súper especial. Vamos. 5 minutos. El sitio es increíble porque es Adam Martín, es un sitio increíble en todos los sentidos, porque es un entorno privilegiado y, como os decía, esto tiene lugar el 9 y 10 de febrero y esa misma semana ya empieza el carnaval en Santa Cruz de Tenerife, es decir, es fiesta por partida doble. No se hable más, Antonio. Pues bueno, gracias. Espero que os haya gustado esta pequeña sorpresa del final y todo lo que hemos contado. Y como veis, pues no descansamos, estamos 100% de vuestra parte pensando por vosotros pues cuál sería la mejor forma
de que la IA os pudiera ayudar siempre, nunca perjudicar. Entonces, pues lo dejamos aquí, que paséis unas felices fiestas, feliz año nuevo para todo el mundo y con el año nuevo y fuerzas renovadas, pues volveremos en nuevos webinares, Carol y yo, o incluso Antonio, si lo quiere, con otros compañeros del departamento conmigo que vamos, es un privilegio tener a mi lado. Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Muchas feliz gracias, felices Navidad. fiestas. Hasta luego, adiós, adiós.